Ahora sí. Entonces, cualquier ruido que ustedes hagan ahí se va a grabar. Entonces, estuvimos hablando del análisis de asimetría. Se nos borró porque estamos escribiendo en la pantalla y desde que no salimos se fue. Entonces, dijimos que teníamos la distribución de un conjunto de elementos, y hablábamos de empleados, que tenían un grupo, una distribución como esa, y el otro que tiene una distribución como esta. ¿Sí? Estos se distribuyen así. Entonces, dijimos aquí teníamos la frecuencia y aquí tenemos el tiempo. Y lo que estábamos estudiando es la distribución, comparando en este caso, la distribución en el tiempo de los empleados de la ONE y los empleados del Ministerio de Planificación. Estos son los de la ONE que se distribuyen de esta manera, estoy repitiendo, y los del Ministerio de Planificación son estos, que se distribuyen así. Entonces, en estadística nos interesa para ofrecer una alternativa de solución a un problema, es decir, una decisión. Entonces, se requiere saber cómo los elementos se distribuyen. Si la mayoría están hacia un lado o están hacia el otro lado. Vamos a hacernos de cuenta que el promedio en tiempo sea el mismo. Es decir, aquí tengo el tiempo promedio en ese punto azul que marqué ahí. Ese es el tiempo promedio que tienen los empleados de ambas instituciones. Y fíjense que coincide aquí, dicen los matemáticos, en el punto de intersección, y los economistas y los contadores hablan del punto de equilibrio, donde las dos cosas se igualan. Bueno, ¿qué pasa? Que con el promedio solo yo no sé cómo se distribuyen mis datos. Con conocer la media aritmética, la varianza y cualquier otra medida de esa, ni siquiera los cuartiles y los percentiles me dicen cómo se me distribuye un conjunto de datos, y para eso es que se utiliza lo que se llama el coeficiente de asimetría, que se calcula con esta fórmula. ¿Cómo se calcula? Usted calcula el promedio, calcula la mediana y calcula la desviación estándar. Esa diferencia la divide y la multiplica por 3 y eso le va a dar ese coeficiente. Eso se multiplica por 3 porque por lo general da un número muy pequeñito. Pues entonces lo que se hace es que se multiplica por 3 para que aumente la unidad. Vamos a hacer eso en un ejercicio práctico. Vámonos a abrir aquí la hoja de cálculo que tenemos aquí. Aquí tenemos datos, pero ahora no nos referimos al tiempo de servicio del empleado en la institución, sino nos referimos al tiempo que tarda la gente en entregar los trabajos que se le asignan. Este tiempo se mide en horas. Es como en la hora de retraso. Por eso ustedes ven que esos números son altos. Todo depende de cómo usted lo mida. Una cosa puede dar un número alto o bajito, dependiendo si usted lo mide en día, eso da menos de un día, pero si es en hora, entonces es así. Muchas veces los trabajos tienen una hora de entrega y usted no se sale de ahí. Pero bueno, lo que queremos es ver cómo ese conjunto de datos se me distribuye. Lo vamos a hacer aquí. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a calcular primero el promedio. Como ustedes saben calcular el promedio, yo lo que voy a usar una fórmula que tiene una hoja de cálculo y lo hizo ahí. Y ahí me dio el promedio o la media aritmética, como ustedes dicen. Aritmética, eso le llaman así. Eso es lo que tuvimos ahí, la media aritmética.
Dice también que debo calcular, de acuerdo a la fórmula que vimos aquí ahorita, la mediana. Entonces, nos vamos al Excel también y le decimos que me calcule la mediana. Estamos asumiendo que cada quien sabe hacer eso mecánicamente, que no requiere. Entonces, nos vamos aquí y buscamos en las funciones de Excel. Como eso es una función estadística, le doy aquí. Y dentro de todas las funciones conseguimos la mediana, que ya Excel tiene. La podía escribir también. Excel tiene una función que hace eso. Pero eso lo tienen la mayoría de los software que hacen cálculos. Entonces, mire cuánto dio. Se parece mucho entre esos números. Como esos números son aleatorios, entonces debemos calcular la desviación. También voy aquí a la fórmula en Excel y buscamos la fórmula estadística que se llama desviación. Está por aquí. Vamos a usar esta desviación y le digo que de ese rango que está ahí. Y él me lo va a hacer. Entonces le doy entrada y me calculó la desviación. Entonces esto se llama desviación estándar. Me imagino que ustedes están siguiéndome, ¿verdad? Sí. Ahí calculamos Sí, la desviación estándar. Recuérdese que la desviación estándar, si usted lo hace manual uno por uno, eso es la raíz cuadrada de la varianza. Pero si ya usted se lo sabe, solo en los exámenes tiene que demostrar lo que se lo sabe. Entonces, pero aquí ya como tiene ese conocimiento, pues economícese. Entonces, aplicando esta fórmula que está aquí, me la voy a llevar para Excel para que me está cómodo allá. Voy a Excel aquí y voy a poner mi fórmula ahí. Entonces, esta es la fórmula. Le podemos poner letra más grande para que se vea. Mírenla ahí. Entonces, digo algo que no quiero ahí, como esa figurita. Ah, ya sé por qué se fue, ya sé. Ya está bien. Se nos fue el promedio que estaba ahí. Esa fue la cosita que quité. Entonces la vamos a poner de nuevo, pero aquí. Entonces, cogemos este promedito de aquí y lo pongo ahí y ya. Y ahí sí tengo el promedio menos la mediana. Entonces, según esa fórmula, eso es igual al promedio. Tengo que darle aquí, si es un 3 primero, porque va por 3. 3 multiplicado por paréntesis, la media, el promedio, menos la mediana, cierro el paréntesis, y eso lo divido entre la desviación, y eso que está ahí me dio el coeficiente de asimetría. Está bien comodito ahí, eso se, cualquier persona de ustedes sabe qué significa eso. Ok. Cuando el coeficiente de asimetría es igual a 0, oiga bien, eso sí tenemos que ir a leer para acá, porque uno tiene que ver las decisiones aquí. Ahí está cómo se calcula, etcétera, y demás cosas. Entonces le dice aquí que si es negativo, eso quiere dejar dicho que la distribución se llama o se identifica como asimétrica negativa o sesgada a la izquierda. Así se identifica. Entonces, a nosotros nos dio positivo aquí en Excel, pero muy cerca de 0. Eso quiere dejar dicho que nuestros datos tienen una distribución casi normal. O sea, tiene una distribución como así. Casi normal. Bueno, pues si la distribución es casi normal, porque dio 0.08, ¿verdad? Si hubiera dado 0, era normal. O sea, tendría una forma de campana, así. Como dio un poquito más de 0, pero dio positivo, entonces eso quiere dejar dicho
que la distribución de esos datos es una distribución como esta, sí, parecida, sí, pero es decir, ellos que se distribuirían así. Y así porque es bueno, porque eso les está diciendo, como yo lo detecto en la palabra. Eso está diciéndole lo siguiente, mire, voy a dar entrada aquí. Eso le está diciendo cuando hay datos hacia lo extremo, como aquí, debe que la distribución decimos que hace. Eso quiere dar dicho que el promedio se afecta por los datos extremos. Eso es una propiedad del promedio. Pues estos datos que están aquí mueven el promedio hacia la derecha. Pues esto quiere dar dicho que el promedio va a estar más a la derecha. Eso es lo que le está diciendo. Por eso que le dice que es mayor. Mírelo ahí, es un poquito mayor, pero lo es. El promedio es mayor que la mediana, que siempre estará en el centro. Entonces, el promedio estaría, vamos a poner aquí, y la mediana aquí. Es decir, que el promedio está un poco por encima de la mediana. Y recuérdese que la mediana lo que lo divide es en dos grupos. Es decir, el valor que dice la mitad, que son más pequeños, más grandes. Es decir, que el promedio está más orientado hacia el grupo que tardan más tiempo en ofrecer o entregar el trabajo que se le haya asignado. Entonces, ¿cómo yo me di cuenta de eso? Por esto nada más. Porque ya desde ahí, si eso da positivo, es porque esta diferencia dio positiva. Ah, pues si esa diferencia es positiva, te está diciendo que el promedio es mayor, o sea, le estoy restando algo a algo mayor, le estoy restando algo menor, pues por lo tanto eso va a dar positivo. Entonces, así se calcula el coeficiente de Kurtosi. Sean con los datos así simples, oiga bien, así como eso, o datos agrupados en clases, como quiera, el proceso es el mismo. Lo único que tiene que saber calcular el promedio con datos agrupados en clase y la mediana con datos agrupados en clases y la desviación estándar con datos agrupados en clase. Y usted después usa esta formulita que pusimos ahí y eso nos da el resultado de esa fórmula, aplicándole los datos que tenemos aquí, que ya los calculamos uno a uno, hacemos esa combinación y eso nos resulta el coeficiente de asimetría que nos dice que los datos están distribuidos de una forma asimétrica. Cuando hablamos de asimétrico o simétrico, entonces la idea es que las cosas sean simétricas. Entonces lo que hacemos es, cuando hablamos de simetría, lo que estamos diciendo es que los datos se distribuyen igualmente a la izquierda o a la derecha. Es decir, el peso de esos datos es igual. La cantidad de elementos que está hacia un lado del promedio es igual a la que está del otro lado. Si eso no pasa, entonces quiere dejar dicho que hay más datos hacia un lado. En este caso, la mayoría de los datos están a la izquierda. Hoy, ¿por qué? Porque el promedio está hacia el lado derecho, donde los datos extremos, estos que están aquí, afectan el promedio. Creo que no dije aquella vez lo que eran datos extremos, lo voy a decir ahora. Se dice que son datos extremos cuando, o sea, son valores que se superan a la mayoría. Por ejemplo, entre ustedes que están ahí recibiendo esta charla, vamos a poner la mayoría de ustedes, y yo, según los he visto ahí cuando he ido al curso, están como entre 25, ese es el rango de edad de la mayoría de ustedes, entre 25 y 35 años. Ahí está la mayoría. ¿Qué pasa? Que si dentro de ustedes hay alguien, o unos cuantos, no muchos, que tengan más de 40 años, eso se alejan mucho de este grupo. Profe, vemos unos cuantos con más de 40, ¿eh? Sí, uno poquito ahí. Entonces, esos que tienen más de 40 años,
mueven el promedio para encima de ellos, pues a ellos se le llaman datos extremos. Lo mismo hubiera sido si hubiera una persona aquí que tuviera, por poner un ejemplo, 18 años. Ese afecta el promedio porque entonces lo baja. ¿Qué pasa? Que si los viejos suman más que estos jóvenes que están aquí, que tienen cerca de 18 años, estos son los que van a mover el promedio hacia su lado. Entonces, esa es una limitación, una desventaja que tiene el promedio, es que se afecta por los datos extremos. Los datos extremos pueden ser tanto muy pequeños o muy grandes, y ambos afectan. Hemos hablado ya de los ingresos, ya saben que el ingreso de la población, de las empresas y de todo, eso tiene una distribución asimétrica porque la mayoría de las personas tienen un ingreso bajo. Y entonces hay unas cuantas personas, no muchas, que tienen alto ingreso. Y eso es así. Entonces, ya supimos cómo se calcula la asimetría y a qué me lleva. Entiéndase que tiene una parte de inteligencia porque tal vez el objetivo sea ese. O sea, si el objetivo del análisis es que haya mucha gente por encima del promedio, porque ese es el fin, bueno, pues entonces mi análisis está orientado a eso. Pero muchas veces lo que nosotros queremos, y eso es la mayoría de los casos, es cómo se me alejan la gente o los elementos del promedio. Ese es el fin. O sea, casi en todos los análisis lo que se persigue es ver qué tanto ellos se alejan del promedio. Entonces, algo que le dije, mira, a medida que esto sea mayor, aquí dio 0.08, a medida que eso aumenta, porque eso puede dar cualquier número, eso puede dar 400 o lo que sea. Pues si eso es muy alto, a medida que aumenta, eso quiere dejar dicho que la distribución es mucho más simétrica, o sea, tiene, como dicen los estadísticos, un rabo más largo para acá. Es decir, hay valores extremos muy lejos de la gran mayoría. Entonces, eso es lo que mide la simetría. Vamos a seguir porque hoy quedamos de hacer un ejercicio de todo. Entonces, ahora los veo ahí. Vamos a seguir aquí con el kurtosis ahora. Recuérdense que el objetivo es que ustedes entiendan. Miren las gráficas ahí. En el documento que ustedes tienen a mano, tienen los modelos de cada una de los tipos de distribución que vimos. Miren, aquí está una asimétrica negativa. Aquí está una asimétrica positiva, que fue la que acabamos de ver. Y aquí al final está la simétrica. Se ve que se pone como una campanita así, porque ese es el fin casi de todo. Por ejemplo, la habilidad, la vitalidad de la gente, de los seres vivos, es así, es simétrica. Por ejemplo, cuando una persona nace, tiene una vitalidad por aquí, bajitica así. A medida que la edad le aumenta, él va subiendo. Llega a un punto máximo y que ya no, hasta ahí dio todo lo que iba a dar, entonces de ahí empieza a descender. Va a descender hasta que vuelve a ser prácticamente igual que como era cuando estaba recién nacido. Aquí ya en estos extremos, aquí y aquí, hay que darle lo mismo. Ayudarlo con la comida, ayudarlo a bañarse, ayudarlo a hacer todo lo que hay que hacer porque ya pierde propiedad. Como les dije hace días, por eso ustedes ven que en los deportes, en las grandes ligas, cuando una persona está aquí cerca de los 40 años, ellos lo mandan a votar porque ya en cualquier momento se le puede doblar una pierna, un problema físico. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo empezó a perder propiedades ahí a los 40 años. Y de ahí para abajo, lo que él me está dejando de pele. Pero así es la vida en todo. O sea que hay funciones también que nunca serán así, sino siempre hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Bueno, así es.
Entonces, eso es en el tiempo, la vida de los seres vivos es así. Entonces, vamos a hablar ahora, como ya dijimos, de el análisis de kurtosis. Dijimos ese día que no me pregunte por qué se le llama así, porque yo no fui que le puse ese nombre. El kurtosis es otra cosa. La kurtosis lo que mide es qué tanto un conjunto, mire cómo es que queda la gráfica cuando se hace. O sea, no quedan, ¿cómo se dice? Así bonita, y que no, que son curvas como esa, pero si usted ve, esa gráfica tiende a tener una forma donde la mayoría de los elementos están de este lado, que aquí a la derecha. Entonces esa gráfica es diferente a la que nosotros hicimos. Diferente quiere decir que no es que es opuesta, pero sí es distinta. Vamos a hablar ahora de las medidas de kurtosis. La kurtosis lo que mide este es diferente, esta lo que mide es qué tanto se concentra un conjunto de datos. Por ejemplo, si ustedes están ahí, dijimos que tienen entre 25 y 35 años. Ok, supóngase que nosotros ponemos la edad aquí, 30 años. Aquí, vamos a poner aquí. Entonces, la kurtosis lo que mide es qué tanto se concentran ustedes alrededor de los 30 años. ¿Sí te ve? Entonces, eso lo hago así, que se mide. Pero usted puede tener también otra concentración como esta, vamos a poner rojo aquí. Usted puede tener una concentración de esta manera. Su concentración ahora. ¿Y qué pasó aquí? Vamos a mi lápiz. Ajá, usted puede tener una concentración así. Y esas dos gráficas no se concentran iguales alrededor de ese valor. Entonces, esa concentración la mide el coeficiente de kurtosis porque eso no se ve, ¿cómo se dice? Así mirando los datos, usted no mide eso. Porque además, por lo general, se calcula la concentración alrededor del promedio, por lo general. Pero usted puede también calcular la concentración ante cualquier otro valor. Simplemente tiene que reemplazar el promedio por ese valor contra el cual usted quiere determinar la concentración. Por ejemplo, ustedes que bregan con dinero y trabajan con ingresos y esas cosas, probablemente a ustedes les interesa saber qué tanto se concentran los salarios de los empleados alrededor del valor de la canasta familiar. Pues eso lo que tienen que hacer es quite de aquí la canasta familiar, quite el promedio de ahí y ponga el valor de la canasta familiar. Y hace el mismo ejercicio. Entonces, no, mira, ellos están muy dispersos. Ante la canasta familiar, ellos están muy lejos de ahí. Entonces, eso es lo que le mide el coeficiente de kurtosis. O sea, qué tanto se distancian o se alejan los valores de una variable de un valor específico, el cual yo tengo como meta. Eso puede hacer. Por ejemplo, la meta es que la gente tenga un salario similar al valor o mayor, ¿verdad?, a la canasta familiar. Bueno, pues, ¿qué tanto se concentran los ingresos de la población alrededor de la canasta familiar? Si no hay concentración, eso le está diciendo que usted tiene una gran parte de la población que tiene ingresos que está muy lejos del valor de la canasta familiar, es decir, a eso no le está alcanzando. Y hay otro grupo de personas para acá que tienen un ingreso muy superior al valor de la canasta familiar. Y la visión es que la canasta familiar no se aleje tanto del ingreso de la mayoría de los hogares, porque entiéndase que la canasta familiar no es una medida de individuo, no es una medida de persona, de empleado, no. La canasta familiar es una medida de la familia. Por eso la gente compara, y eso es importante que ustedes lo manejen,
el salario con la canasta. Y eso no es así. Porque si en una casa, en una familia, hay 3 personas que ganan 12,000 pesos, por ahí que anda el salario mínimo, pero ahí hay 3, entre ellos 3 ganan 60,000 pesos. Es decir, que ellos 3 están muy por encima del valor de la canasta familiar. Ahora bien, ¿qué pasa si en una familia trabajan 2 personas? Trabajan 2, pero ellos lo que ganan es 15,000. Esos 2 que ganan 15,000 sí tienen problemas, porque ellos ganan más que esto. Yo sí, porque ellos ganan 15,000, pero ellos entre los 2 lo que ganan es 30,000. Entonces 30,000 es menor que 60,000. Pues entonces estos 2, como familia, de la canasta familiar, sabiendo que es alrededor de 20 y pico de mil de pesos, 28,000, por ahí siempre dicen, estos 2 viven peor, aunque ganan más como salario, porque el problema de la canasta familiar es que no es un indicador de individuo, es un indicador de la familia, es de lo que consume una familia, y el salario es el ingreso por su actividad laboral de una persona. Ajá, y si en la casa hay 3 personas. Hay en familia que hay una sola persona gana 150,000 pesos. Viven 4 personas y él solo gana 150,000 pesos. Bueno, pues ahí se vive mejor que en una familia que hayan 3 que ganen 40,000. Y aquí hay 3 que no ganan nada. Aquí hay 3 que tienen. Aquí hay 4 personas, pero hay uno solo que gana 150,000. Pues esa familia vive mejor que estos 3, donde cada uno gana 40,000. Aquí hay 3, ahí viven 3 y hay 2 que no trabajan o que tienen un ingreso bajísimo. Pero solo por haber uno que gana 150,000, ya ellos viven bien. O sea, si en caso que se distribuyan el ingreso para todos, porque también en los análisis estadístico, demógrafo económico o social, el análisis no es solamente ver el ingreso de la familia, sino ver cómo ese ingreso se gasta, cómo se distribuye. Porque si este tipo gana 150,000 pesos y los demás no trabajan y él solamente aporta de ahí 30,000, entonces el único que vive bien es él. Entonces hay que estudiar esa parte. Pero eso ya es otro análisis que ustedes tienen que hacer. Vamos a ver cómo se calcula ahora ¿cómo se llama? El Kurtosi. Esta es la fórmula. Esa fórmula la usamos cuando nuestros datos están organizados en frecuencia. Vamos a esa misma, pero le vamos a poner la frecuencia que es igual a 1, porque aquí solo tenemos ese ejercicio. Vámonos al Excel, vámonos a traer esa fórmula para acá, para que veamos entonces cómo se hace esa operación. No sé si el Excel tiene una función que haga eso, no me acuerdo. Los software de estadística sí la tienen. Entonces vamos a quitar esto de aquí, que ya lo hicimos, y para que hagamos la kurtosis aquí. Como tenemos la F aquí, la podemos poner aquí. Hay que ponerla que sea igual a 1. Si la frecuencia es igual a 1, es lo mismo que datos sin frecuencia. Si yo tengo 1 ahí, para todos los datos, y cada dato está individualmente, pues la frecuencia vale 1. Eso es lo mismo. Entonces, como no sabemos eso. Discúlpeme, profesor. Ahora mismo no se está viendo lo que pantalla está explicando. En la kurtosis no se está viendo esa parte, la pantalla de la computadora. ¿Y ahí? Sí, señor, ahora sí. Sí, lo que pasa es que de salirme y entrarme una vez. Sí, sí. Sí, ahora se ve, profesor. La deficiencia de uno ser humano es un lío, que uno es muy imperfecto. Y eso, tenemos que vivir con eso, porque así es. Bien, vamos a suponer que aquí vamos a calcular la kurtosis ahora. El coeficiente, vamos a ver cómo se...
Vos puse la frecuencia 1 porque la fórmula aquí la tienen, pero también pude quitársela de la fórmula. Entonces, fíjense que me está pidiendo el promedio. Bueno, pues vaya aquí y calcule su promedio como hicimos ahorita. Pues vuelva y haga, calcule el promedio, lo voy a hacer de nuevo. Porque es que él me lo está pidiendo. Entonces, el promedio, vamos a ponerlo directo, que eso no hay que buscarlo. Y el promedio. Entonces le doy aquí y me lo calculo. La frecuencia vale 1, eso no hace nada. Ya sabemos que el promedio, si no me entienden cualquier cosa me dicen, ¿eh? Que lo que vamos a usar es la fórmula que tenemos ahí arriba. Vamos a verle esto de aquí para que no le haga efecto. Entonces, esa fórmula es la que vamos a usar para calcular. La voy a poner más grande a lo que viene ya. Porque hay que ayudar. ¿Sí? Voy a poner esa fórmula más grandecita ahí. Ahora sí. Y el promedio, si no lo ven, también se le puedo poner más grandecito. Poner aquí tamaño 14 ahí. Se lo voy a poner ahí en negrita. Dice que calcule la diferencia, que calcule la X menos la media. Menos, yo voy a poner media para evitarme buscar la fórmula esa. ¿Cómo hago eso? Acá aló. Le reto el promedio. Eso fue lo que hice ahí, de cada valor le reté el promedio. Ahí está hecho. Fíjense que hay negativos y hay positivos. Si sumara eso, eso me tiene que dar 0. Mírenlo ahí. Ahora esa misma diferencia, voy a cerrar el micrófono. Joaquín. No tengo de mi cuenta, no tengo. Y alguien está abierto por ahí. Sí, creo que ese es eso. Entonces dice aquí que eso mismo, esa diferencia, la eleve a la 4. Mírenlo ahí, la parte del numerador. Dice, elévala a la 4. Pongo 4 ahí y le digo a el Excel que lo ponga como exponente ese 4. Ese cuatrico, póngamelo como exponente. Y lo voy a poner a la 4. Entonces lo que hago es que elevo esto que está aquí a la 4. Y lo copio y lo hago a todo. Se hizo ahí. Eso, todo eso que era dicho, que esta diferencia que estaba aquí se elevaron a la 4. Entonces, estoy haciendo el numerador, en lo que está de esta raya para arriba. Sumamos eso que está ahí. Eso que dice ahí, sume eso. Mírenlo ahí sumado. Vamos a ponerlo en otro color, indicando que esto es la suma. Y en negrita. Mírenlo ahí sumado. Entonces, ya en negrita, pues ya tengo lo que ve el numerador, pero hay que dividirlo entre la n. La n es la suma de la frecuencia o el conteo de los valores. Mírenlo ahí. Son 17 valores. Entonces voy al denominador, a esta parte que está aquí. Que es lo mismo que vamos a hacer, pero elevándolo al cuadrado. Copio esa fórmula, la pongo aquí, voy ahí, y quito el 4, ahí pongo un 2. Al cuadrado. Eso es lo mismo que elevar esto que está aquí al cuadrado. ¿Se ve que ahora cambió? Entonces sumamos ahí. Pero fijémonos siempre en la fórmula, lo que está haciendo. Ahora tengo los dos sumando del numerador. Entonces, el coeficiente de Kurtosi, que se le llama, por lo general le ponen un símbolo que se llama alfa 4. Y vamos a buscar el simbolito. Alfa, pongo ahí.
y un cuatrico al lado. Entonces ese alfa 4, que es el, mírenlo arriba, ahí está. El 4 puede estar ahí arriba, no importa. Entonces, ese alfa 4 es el coeficiente de kurtosis, que lo voy a poner con una letra más grande, para que se vea de allá. Mírenlo ahí. Ese que voy a calcular ahora. Entonces, el alfa 4, atienda cómo se calcula. Lo que está elevado a la 4, este valor que está aquí, dividido entre n 17. Eso tengo el numerador. Eso ahora lo vamos a dividir entre paréntesis. Lo que está elevado a la 2 es esta suma que está aquí. Miren ahí que dice sumatoria de los valores elevados a la 2. Como la frecuencia vale 1, no hay que multiplicarlo. Eso me lo economizo. Y eso va dividido entre n otra vez, que es esta que está aquí. Entre n, que es este valor. Y eso que está ahí, lo elevo al cuadrado. Entonces, eso va al cuadrado. Y entonces a eso le reto 3. Eso es lo que dice. Entonces a eso, rétale 3. Y ese número que está ahí es el coeficiente de kurtosis. Como le digo, los software calculan eso, ya lo dan calculado. Ahora el trabajo suyo es interpretar. Ahora, ese alfa 4 me está diciendo algo. Me dice, ¿qué me dice? Él dio positivo y alto. Él dio positivo. Ah, pues como dio positivo, me voy aquí a mi material y digo, ¿qué pasa cuando eso da positivo? Cuando eso da positivo, aquí lo dice, fíjense que yo no me estoy inventando nada, estoy leyendo lo que aquí dice, porque necesito aprenderme eso. Dice aquí que si da 0, la distribución de los datos se llama mesocúrtica, es decir, que a pesar que hay una concentración de los datos en el centro, pero muy ancha. Es como si te dijera, una persona que tiene entre 35 años y 55 años, la energía que tiene en ese rango es prácticamente igual. Ah, pues eso tiene una distribución mesocúrtica porque es muy largo el tramo donde la gente tiene condiciones iguales. O sea, una persona con 35 años, uno de 40, uno de 45 y hasta uno de 50 y cerca de 55 por ahí, tú lo puedes mandar a cargarse una funda de concreto, de cemento, que él tiene fuerza para eso. Y los tres pueden hacerlo, porque en ese caso la distribución de la fuerza, de la energía, de acuerdo a la edad, tiene una distribución mesocúrtica, porque están están distribuidos, pero están en un rango ancho. Como a mí me dio positivo, positivo es que es mayor que 0. Entonces me está diciendo que la distribución de los datos se llama leptocúrtica. Pero yo sabes cómo se llama, no es tan importante. Lo importante es aquí yo estoy llegando. Ah, pues mire, sí me está diciendo que sí, que aquí hay una superconcentración. Es como si usted dijera que si yo cogiera la edad de la persona y la pongo aquí en el eje horizontal, entonces me está diciendo, mira, esa gente está bien concentrada ahí alrededor de los 30 años, por ejemplo, de los 35 años. Ahí es que está la concentración de ellos. Quiere dejar dicho que después de los 30 y pico de años, su condición empieza a cambiar drásticamente. Sin embargo, aquí no. Aquí la condición de ese grupo que está en ese rango no cambió tanto porque ellos se parecen. Sin embargo, aquí el grupo del centro es estrechito, es un grupo pequeño. Quiere haber dicho, ahí hay una sobreconcentración. No es que el grupo es pequeño, sino que la mayoría está concentrado en ese rango pequeño, si fuera la edad, de la edad. Por ejemplo, la población en edad al casarse. La población en edad, la población que se casa de primera vez,
se concentra así. O sea, hay una concentración alta en la edad promedio que la gente se casa. Porque la mayoría de la gente se casa ahí en entre rango, entre 25 y 30 años. Ahí está el paquetón. Entonces eso tiene una concentración de ese tipo. Tiene una concentración leptocúrtica, un coeficiente de curtosis con una distribución leptocúrtica. ¿Por qué? Porque hay una alta concentración alrededor de ese valor, del promedio en este caso. Pero puede haber sido, por ejemplo, yo quisiera ver qué tanto se concentra la población al momento de la nucialidad, qué tanto se concentra la población alrededor, por ejemplo, de los 23 años. Entonces yo calculo mi coeficiente de curtosis quitando el promedio y poniendo 23 años. Entonces, cuando yo haga ese cálculo, igualito como hicimos el de nosotros, me va a decir qué tan concentrada está la población que se casa alrededor de los 24 años. Entonces, eso es lo que me dice. Entonces, como el mío nos dio aquí, el ejercicio que estamos haciendo, nos dio otra cosa, eso nos dio algo más de cero, aquí en el Excel que estamos, dio 1.82. Eso quiere decir que se alejó del cero un poco. No tantazo, porque eso puede también llegar a un valor grandísimo, pero a medida que se aleja del cero, eso quiere haber dicho que existe una mayor concentración de los elementos alrededor del valor promedio de la variable que se está analizando. Si usted tiene una alta concentración, es decir, cerca del promedio está la gran mayoría, entonces usted puede tomar decisiones en función del promedio, porque le está diciendo, no, bueno, el promedio representa la mayoría, porque ahí están concentrados, entonces ahí le conviene. Es decir, que en este caso, la moda, la mediana y el promedio deben estar bien cerquita, muy parecidos. Entonces, eso hace el coeficiente de curtosis. Pero también puedo haber dado cero. ¿Qué pasa si le hubiera dado cero? Aquí estaba. Perdón, negativo. Ya vimos el cero. Si hubiera sido negativo, eso les está diciendo que existe poca concentración. Es decir, la distribución fuera como así. Como si fuera un plato así. Por eso es que se llama platicúrtica. Ahí no hay prácticamente concentración. Ahí en cualquier rango hay muchos elementos o poco, porque no hay concentración. Ahí hasta todo el mundo tiene. Entonces, en ese caso tenemos un tipo de distribución como esa. Por lo general, la medida de curtosis no da cero. Eso, pues, la mayoría de los casos, eso da negativo o positivo. Y así. Entonces, la gente dirá, bueno, ¿y cuánto me gané calculando eso? Eso es para el que hace análisis estadístico. Es el que, en base al análisis, toma decisiones, no en base a lo que él se imagina. Por eso los estadísticos quieren todo determinarlo y hacer sus análisis con datos, porque ellos no les gusta estar tomando decisiones en base a imaginación, a pesar que hay veces que hay que hacerla, porque, bueno, si el único dato que tenemos a mano es la imaginación, pues imagínense, porque para eso que están. Entonces, ahí se hace así. Hice eso, le voy a hablar de Chin, entonces vamos a hacer un ejercicio en la hora que nos queda, de todo lo que hemos visto, porque hay personas que veo que requieren ayuda. Bien, aquí tenemos los tipos de análisis. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis estadístico, ya hemos dicho, tenemos que partir del objetivo. Nunca haga análisis si usted no está claro qué usted va a explicar con eso y para qué se requiere eso. Si usted se puede hacer un análisis para eso, por la que pierda su tiempo. El análisis estadístico le va a exigir a usted primero que desarrolle la metodología. Cada metodología de trabajo
metodología responde a un objetivo. Usted tiene que tener antecedentes de lo que va a estudiar, a ver si eso se ha hecho ya. Pero esos antecedentes que usted va a buscar están en función de sus objetivos. En los objetivos específicos, que eso tiene que estar todo en función de un objetivo, de una decisión que se pretende tomar. Nunca haga más cosas si no está atado al objetivo, porque vas a hacer trabajo que te interesa. Los cálculos. Cuando haga cálculo, no importa en la medida que sea de tendencia central, promedio, moda, lo que usted quiera, primero tiene que saber qué significan esas medidas. No calculen promedio por calcular promedio, porque corre el riesgo de calcular una medida que no es la que explica el objetivo. Entonces tiene que tener esa destreza de decidir qué medida es la que aplica aquí. Pues entonces tiene que conocer la característica de los datos. Por eso en todo análisis estadístico hay una parte que se llama análisis exploratorio. Eso es el primer paso que hay que dar. El exploratorio es para que usted conozca primero lo que se requiere y con qué se dispone. Y dentro de eso, el tipo de datos y la cantidad de datos para ver qué esos datos me permiten hacer ante mi objetivo. Entonces se hace ese primer análisis, pero no empieza a hacer cálculos de cualquier cosa sin usted saber con qué cuenta. Entonces su primer paso es explore eso. Por ejemplo, en la ONE trabajan con encuestas. Si alguien quiere hacer un trabajo en función de los datos de la ONE, su primer paso es explorar primero cómo se hicieron las preguntas de la encuesta, qué cobertura tiene, en qué periodo la tomaron los datos, a quién se le entrevistó en esa encuesta, cuál era el objetivo de esa encuesta, porque cada encuesta tiene un fin, cada investigación. ¿Cuál fue la metodología propia que se usó para hacer esa encuesta? ¿Cuál fue el tamaño de la muestra? Entonces, si yo sé cómo se hicieron la pregunta y a quién se le hizo, entonces ya yo tengo una idea de lo que estoy analizando, porque ya yo sé qué pasa si en la encuesta en hogar solo se le preguntó al jefe del hogar. Pues cuando yo vaya a hacer un análisis, por poner un ejemplo de la educación, de a qué se dedica la gente, solo estoy hablando del jefe del hogar, pero yo quiero tomar una decisión para la población completa, pues entonces esa encuesta no me sirve para eso. Y si me sirve, si la tomo, entonces tengo que saber que coger los jefes de hogar y distribuirlo o estudiarlo como si fuera la población total. Es decir, voy a perder, por ejemplo, la población menor de 15 años, porque no hay jefes de hogar menores de 15 años. Voy a perder, por ponerte un ejemplo, la población inactiva, porque la mayoría de los jefes de hogar tienen que estar activos. Y entonces, cosas de ese tipo. Entonces, yo tengo que primero hacer para hacer un análisis. Tengo todo lo mío estudiado, tengo mis cálculos y todo. Entonces, yo tengo que hacer una descripción, una explicación de los resultados. Ya eso requiere de una persona que medite sobre medida y que conozca lo que cada medida explica, porque si no, es lo que hizo fue dar números ahí. Entonces, ese no es el fin. Bueno, luego que tenemos eso, entonces que tenemos esa parte, aquí debe haber otro pedacito, debe hacer un resumen luego de esa explicación. Pero la explicación, como se dice, lleva dos componentes. Uno es calcular los indicadores que me van a responder al objetivo y después explicar lo que esos indicadores expresan. Pero para yo saber lo que los indicadores expresan, los cálculos que hice, las medidas, yo tengo que comparar varias medidas, una sola no me da. Por ejemplo, el promedio solo no le dice a usted mucho si usted no conoce, por ponerte un ejemplo, la desviación estándar. Pero ¿qué pasa si usted no conoce cómo se distribuyen los datos a través del alfa 4? O qué tanto se concentran. O usted no conoce cómo se distribuyen a través de la simetría. Usted no sabe nada de eso. Pues el promedio no te da tanta información. Y después de eso yo tengo las propiedades del promedio, pues yo tengo que ver cómo se me distribuyen los datos, si hay datos extremos, si hay valores muy pequeños, si hay
una distribución muy hacia la derecha. Tengo que saberme todas esas cosas para yo poder hacer una explicación de lo que los datos expresan. Si yo no me sé eso, por más que yo calcule y use software y cosas de esas, óigase, eso no le aporta mucho al que vaya a tomar la decisión. Ojalá que 2 o 3 me hayan entendido. Entonces, luego que tengo eso, yo tengo que hacer un resumen porque el que analiza escribe mucho porque eso se le olvida. Entonces va estudiando cada cosa. Por ejemplo, ¿qué me dio la desviación estándar? Esa desviación estándar vale tanto, el coeficiente de variación dio tanto. ¿Qué significa eso? Lo va escribiendo. Pero luego él tiene que hacer un resumen de todo eso, porque eso se pone un poco largo y entonces a los ejecutivos, a los que toman decisiones, ellos no les gusta eso. Usted es que le da las recomendaciones de las decisiones que se pueden estar tomando, pero él es el que decide al final. Entonces, ¿qué pasa si usted le puso eso tan largo a él que no pudo manejarlo? Entonces ahí no le gusta. Con esa parte, nosotros cerramos lo que se llama el análisis de datos. Fíjese que hemos hablado de estadística elemental, de cosas que ustedes saben. Por eso tomamos estas 16 horas, esto está contemplado así. Nos queda 1 hora de las 16. Y eso es lo que llevamos del total de horas del curso, son como 62 horas, y vamos 16 nada más. Y el resto nos queda de aquí para adelante, porque ahí tenemos que en algunos casos ir hasta un poco más lento para que todo el mundo entienda dónde se está metiendo, porque cualquiera calcula un promedio, cualquiera calcula la moda, cualquiera, los software hacen todo eso, pero hay otras cosas que el software lo hace, pero ya se requiere que usted alimente el software con los elementos que de verdad se necesitan para que haga una buena, vamos a decir, análisis o se tome una buena decisión. Entonces, si me entendieron unos cuantos. Ahí veo a... Entendido, Se llama Luis. Sí, profesor, le entendimos. Eso me gusta que entiendan, porque si no, estamos perdiendo tiempo. Y esa no es la idea. De hecho, profesor, quería agregar que aparte de la explicación que usted nos dio de cómo sacar la kurtosis, existe una herramienta en Excel que se llama análisis estadístico. No sé si mis compañeros ya lo manejan. Se activa en la parte de archivo en Excel, en opciones. En la parte donde dice complementos, hay una casilla ahí que se puede habilitar donde dice herramientas para análisis. Exacto. Y cuando le damos a aceptar, entonces en esa parte, en Excel, al lado de fórmulas, en datos, al final sale una opción que dice análisis de datos y ahí puedes seleccionar lo que es estadística descriptiva y seleccionas un rango de datos y ahí nos lanza directamente la media, moda, la kurtosis y demás. Ahora bien, a mí lo que me gustaría, profesor, es luego de yo haber sacado este dato, ¿cómo yo genero el gráfico en Excel que me diga visualmente qué tipo de kurtosis tengo? Si tengo la platicúrtica, la mesocúrtica. Voy para allá. Por ejemplo, aquí. Si tú coges esta tabla. No se ve, profesor. Lo veo a usted. Que no estoy compartiendo. Perdóname que no. Sí. Vamos a poner aquí. Veo que el taller mandó el 29 de junio. Aquí está la gráfica. Los datos. Sí. Usted grafica las clases versus la frecuencia. Dice aprobado. Muy bien. Solo por graficar esas dos, vamos a hacer uno. Vamos a Excel y vamos a tener, vamos a sortear esto. Eso, bueno, aquí cada dato de eso es individual, ahí no me conviene tanto que tú lo veas. Para tú verlo, si tú tienes un conjunto de datos y tienes su frecuencia, vamos a poner aquí, yo voy a poner datos arbitrarios, porque te entienda. ¿Cómo hace la gráfica?
porque el software tuyo te da, ¿cómo se dice? Es que hacer un gráfico de un polígono de frecuencia. Y si tú haces ese polígono de frecuencia, él te dice cuánto se distribuye. O sea, ahí tú lo vas a ver. El asunto de eso es que no necesariamente tú tengas que explicarlo a través del gráfico, sino a través de una medida estadística. Entonces lo que tú haces es que genera datos, vamos a poner aleatorios aquí, yo voy a poner, ¿cuál pongo? Vamos a multiplicar datos aleatorios, te voy a poner aquí que generen, yo voy a hacer la distribución de frecuencia ahí para que vea también lo que va a hacer. Entonces, yo tengo su rutina para no tener que poner esa cosa normal. Vamos a poner que tú tengas la edad de la persona y la edad de la persona que trabaja, que vaya entre 24 y ponle 60 años. Y esa es la edad. Entonces, tenemos esto lleno de edades. Esas son edades de personas. Vamos a quitarle la fórmula para que no se nos complique. Y ahora vamos a abrir un archivo donde me calcule la frecuencia rápido, porque eso es lo que usted quiere. Entonces, yo tengo una subrutina que hace eso por aquí. Por aquí, si no la buscamos. Vamos a abrirlo aquí. Aquí. Eso. Viene ahí, le di 2 veces y gritó. Vamos a buscar por aquí una subrutina que hace una distribución de frecuencia. Y ahora vamos a llevar nuestros datos para allá y lo hacemos. Aquí está. Ahora copio mi dato de aquí en esta tabla. Es lo mismo, lo que pasa es que ya la mía está hecha ya. Déjame traer eso. Entonces voy a poner mi dato aquí. Y dice que hay 45 datos. Yo espero en Dios que así sea. Bueno, para yo saber cómo se distribuyen esos datos, fueron tomados arbitrariamente, simplemente hago mi gráfica de la frecuencia. Y ya, le vamos a bajar aquí. Y le digo que me haga una gráfica de eso. Esa gráfica, voy a poner una gráfica lineal ahí. Entonces, porque está en el eje X es la clase, el valor mínimo de cada clase. Aquí vamos a decirle aquí que me ponga el valor de rango. Y él me dijo eso. Entonces aquí yo tengo mi gráfico. Se ve porque los datos los míos fueron arbitrarios, ¿te acuerdas? Entonces, si yo viera esto, vamos ahora a ponerlo en el caso que usted quiere, eso tiene una gráfica como así. Ese valor que está hacia abajo ahí es porque es arbitrario. Pues eso ya me está diciendo que esos datos, en su mayoría están aquí en este lado. Y para acá se van los datos mayores, que son en menor cantidad, o sea, tienen una frecuencia menor que los otros. Entonces, esos datos arbitrarios que tomamos, eso tiene una distribución asimétrica, asimétrica positiva, porque tenemos valores grandes hacia la izquierda que tienen poca frecuencia. Entonces, la mayoría está concentrada aquí. Si quisiéramos ver la kurtosis, entonces tengo que ir a hacer mi cálculo del coeficiente. Si el coeficiente, porque el coeficiente no te dice tanto que si lo que te mide es la concentración. Por eso el coeficiente de kurtosis no te habla tanto de la forma. Lo que te habla es de qué tanto ellos se concentran alrededor del promedio. A pesar que aquí en lo que vimos en el documento, por aquí, la fórmula, los gráficos de la kurtosis eran así como campana, pero ese no es el fin, ¿no? Aquí porque el fin es ver la concentración, pero la concentración puede darse en los extremos, o sea, puede darse más para acá, o sea, que un gráfico de kurtosis, que si yo lo quisiera ver y yo quiero ver qué tanto se concentra, depende del valor. O sea, si yo quiero qué tanto se concentran en el valor que está aquí, me va a dar un número. Pero si yo le dijera, no, yo quiero ver qué tanto se concentra alrededor de este, porque la kurtosis lo que mide es
el grado de concentración frente al valor objetivo que tú tengas. Entonces, la curtosis, el tipo de gráfico, no te lo dice tanto, porque eso es lo que ha dicho. Mira, frente a ese número hay una concentración, pero el gráfico pudo haber sido así. Así. Pues ahí están concentrados. Entonces, eso va a depender siempre de lo que tú te tuviera. No sé si te pude llenar la satisfacción. Sí, profesor, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces ya sabemos eso. Es importante que sepan, miren, el que hace análisis estadístico y matemático es una persona muy meditante. Es alguien curioso, no es así tan automático como la gente cree. La estadística requiere gente que piense así, que se le caiga el pelo pensando. Que si no, va a ser la rutina que hace cualquiera. Que me dio tanto, que no, tiene que agregar más valor al análisis. Y ese análisis, ese valor al análisis se agrega haciendo uso primero del conocimiento y de la inteligencia. Pero tú le puedes agregar cada vez más valor a un análisis, cada vez, pero depende de tu capacidad, de tu análisis, de tu meditación, etc. Y hay personas inclusive que desarrollan procedimientos y elementos que pueden servirme para agregarle más valor a mi análisis. Yo le decía a los hijos míos en estos días que por ejemplo, los latinos, incluyendo los mismos americanos, en gran medida lo que nos enseñan es a ejecutar cosas y a practicar. Nos enseñan muchos métodos. Mira, este método hace tal cosa y este hace tal cosa. A los orientales no los enseñan así. A los orientales se les da un reguero de elementos y esta serie, mire, este conjunto de elementos, ahí, contrúyame algo que sirva para enseñar, yo decía a ellos, para enseñar a los niños pequeños a hablar. Dale, contrúyame una herramienta, mire todos los elementos ahí. Y te doy, por ejemplo, lápices, papeles a color, pintura. Dale, contrúyame una herramienta que haga eso. Entonces, ahí usted tiene que hacer uso de la ingeniería mental, ya no de aplicar métodos que otro desarrolló y lo ejecutó en alguna otra parte. A nosotros nos enseñan muchas fórmulas, muchos cálculos y cosas así, pero no nos enseñan a que desarrollemos la mente, así que tengamos que poner la mente en acción. Entonces, esa debe ser la labor, la función, la actitud de un buen trabajador, un buen empleado. Cada vez agregue algo que no había. No se lleve solamente de la descripción del puesto. Mira a ver qué otra cosa usted puede agregarle a eso que no existe. Porque de esa manera es que usted pasa a ser eso pasa con los funcionarios también. Funcionarios que solo leen la misión y la visión de una institución y en base a eso hacen todo. No. Agréguele a elementos que esa misión no tiene. Agréguele elementos que los objetivos no tienen y cosas así. Bien. Bueno, pues Olivero. Ahora vamos a hacer un ejercicio más completo. Bueno, ahorita hicimos uno solo de la curtosis. Yo quisiera que aplicáramos la mayor parte de las fórmulas que tenemos en el documento. Son muchas y tal vez los 46 minutos que nos quedan no nos den. Entonces, me gustaría oír de parte de ustedes, a lo mejor lo que diga la mayoría, porque la democracia es así, pero también puede ser algo que no diga la mayoría, pero que sea importante, y entonces hay que ponerle más atención a eso. Que me dijeran, ¿cuáles de los métodos estadísticos que hemos visto hasta ahora para hacer esa parte básica, nosotros tenemos mayor debilidad? ¿Qué lo sentimos? No tengamos miedo con decir, mire, yo estoy flojo en la moda. Explíqueme la moda. Yo estoy flojo en la media armónica. Explíqueme de eso, que no la cogí bien. Y hacemos eso. Porque si volver a repetir el promedio y la mediana, esa cosa, va a depender de la necesidad de ustedes. Pues hágase de cuenta que hoy es el último día de esas clases básicas que vamos a ver. ¿En qué a usted le interesaría más explicación?
porque si yo soy el que pongo el ejercicio, vamos a ver la mecánica ahí, pero probablemente no lleguemos al que realmente a usted le interesa. Cojan 3 minutos y mediten cada uno qué le gustaría que yo le explique de lo que hemos visto. Dale. ¿Aló? Ah, pues se fueron. Pensando. Yo me escucho, vamos a ver. ¿Se fue la gente? Bueno, entonces si no tiene nadie... Estamos aquí. Sí, ahí lo veo, maestro, que usted está ahí. Si nadie tiene una idea en particular... Lo que es una sí, cosa, maestro, el material para el próximo nivel, pues ya vimos el material del nivel 1. ¿En qué momento va a llegar? Sí, sí. Eso entre esta noche y mañana en la mañana lo tiene. Ok. Se lo subimos ahí en la plataforma para que el jueves todos tengamos y hablemos el mismo idioma. Una pregunta, en el ejercicio, el primerito, que usted lo resolvió, eso no tiene como sentido hacerlo de nuevo. El No, ese no hay que hacerlo, pero si también lo necesitan, lo hacemos, porque acuérdense que... No, pero si usted lo hizo, no, en la corrección de la calificación, no tiene sentido. Sí, eso fue el primer ejercicio. Le pusimos, pero ese no es, porque estaba, yo lo hice, ese no había Exacto, que... no tiene sentido. Ese no hay por qué evaluarlo, porque yo lo hice, lo pasé. O sea, que no le tenga miedo a eso. Pero además de eso, oiga bien, esas evaluaciones que ustedes ven en la plataforma, porque a la larga no es para que nadie se queme ni que no que pase, y para demostrar que usted quedó con la destreza suficiente para que contribuya donde usted trabaja al mejoramiento de los análisis y de los reportes. Ese es el fin, porque pues, de repente una persona pasa con 90, pero fue ahí buscando videos, pero él no lo sabía hacer. Entonces eso tiene sentido. Entonces yo le pido así a todos sin miedo y no tengan problema con eso. De inclusive llamarme si necesitan una orientación, porque a la larga lo que se requiere es qué tanto se absorbe de lo que aquí compartimos y de eso que se absorbe, qué tanto vamos a poder poner en práctica en nuestro ejercicio laboral. Así es la idea. Bueno, entonces como nadie tiene nada en particular que quiera hacer, yo voy a abrir mi hoja aquí y voy a calcular hasta donde el tiempo me dé. Voy a hacer algunos ejercicios ahí. Vamos a tomar datos, siempre que me gusta tomar mi cosa en vivo, me gusta traer nada enlatado, porque así la gente sabe dónde salen los datos. Vamos a partir de que nosotros vamos a hacer una encuesta, una investigación, un levantamiento de datos, puede ser por encuesta o a través de un registro, pero nos pasaron una base de datos que contiene información sobre el gasto de las familias en colegiatura. Ustedes saben que eso es algo que se paga mucho. Entonces, vamos a escribir aquí, a buscar una función para generar datos sobre eso. Aquí yo lo voy a generar arbitrariamente, pero en la vida real usted tiene que preguntarle a la gente o irse a los colegios, yo no sé, para levantar datos de cómo usted sabe lo que pagan las familias. Pero bueno, ya las familias pagan en la mayoría de los casos entre 5.600 y 12.000 pesos, por ahí hay familias. Vamos a un rango más pequeño, vamos a ponerlo hasta 9.000. Pero por ahí que anda eso. Entonces, paga mucho, es caro. Vamos a suponer que aquí tenemos nuestros datos y vamos a poner un poquito menos para que no sean tantos, para que acabemos rápido. Entonces, voy a hacer eso. Vi que algunos dentro del grupo, de lo que vi en la plataforma, tienen dificultades con organizar los datos en clases y frecuencia. Recuérdense que los datos se refieren al gasto de las familias en colegiatura. Profe, ¿no está proyectando?
No se ve, que ayúdenme con eso siempre, que uno se distrae y cambia y no se pone que hay gente ahí mirando. Ayúdenme. Yo voy a ir mejorando. Entonces, eso es mensual. Eso es lo que se gasta. Siempre los datos deben tener un nombre, una etiqueta ahí que los identifique, porque si yo no sé lo que esos datos significan, entonces yo no sé lo que voy a hacer. O sea, yo no sé analizar eso si no tengo el concepto del dato. Es importante que como es dato de colegiatura, en un análisis de verdad, entonces esos datos se requiere saber de qué sector o qué área geográfica son los datos. Se requiere saber también de qué zona, de qué fecha son esos datos. ¿Cuál es la población a que se refiere ellos? ¿Cuál es la que se está tomando en cuenta? Entonces se requiere ubicarla en tiempo y espacio. Por lo general, en los datos se preguntan muchas características cuando se hace una investigación. No es simplemente una variable. Ahora, el análisis depende cómo yo lo quiero hacer. Si lo quiero por grupos, o necesariamente tengo que hacer una tabla estadística, o si tengo que hacer la frecuencia simple, eso depende de lo que te vaya a hacer. Por eso los análisis estadísticos dependen de yo voy a hacerlo un poco rápido, pero les voy a explicar lo que haga, lo que voy a hacer. Bueno, aquí tengo la misma tabla que tenía ahorita. Voy a traer los datos que usé aquí, esta columna, esto que está aquí. Voy a llevar a la otra tabla, porque ya yo tengo la rutina que hace eso. Entonces lo voy a poner aquí ahora. Dice que ahí hay 33 datos. ¿Será verdad eso? Vamos a ver aquí. No tengo datos escondidos. Sí, no, aquí, sí, aquí hay. Por aquí hay datos que no van. Vamos a ver. 17, 18, sí, hay 14. Porque ahora estoy chequeando a ver si tengo celdas ocultas. ¿Sí? No, es verdad. Alguna vez tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No hay. Pues ahí dice que hay 33 datos. Ya mi archivo lo hizo. Vamos, pero aquí dice que hay sí, 42, que son, no 33, 42. ¿Dónde yo me saqué esta aquí? Vamos entonces ahora a ver lo que hizo el sistema. Lo primero que hizo fue que contó los datos. Mírenlo ahí. Ahí dice, cuéntame esos datos que están ahí. Mírenlo ahí sombreado. Y lo contó y lo dio. Luego me dijo que me calcula el número de clases con la fórmula esa. Mírenlo ahí, eso lo sabemos también. Si alguien tiene dificultad con la fórmula, me puede decir. Consiguió el máximo, consiguió el mínimo y calculó el rango. Mírenlo ahí, el rango es el máximo menos el mínimo. Eso lo sabemos también que está en el documento. Luego que hizo el rango, entonces empezó a formar las clases. Chequé que esta clase que está aquí, ese valor lo voy a poner a color, mírenlo ahí. Ese es el valor mínimo. Lo busco aquí, mírenlo ahí. Pues mírenlo ahí, uno con un tipo de decimal y en el otro no. Ese es el valor mínimo de todos estos datos que están aquí. Estoy hablándole a la persona que vi que tiene, que hay con dificultades en el ejercicio 2, creo que ahí yo vi que deben leer eso. Entonces, ¿cómo se obtiene el límite superior? Si dijimos en el documento también dice que el límite superior es igual al inferior, que ya lo tengo aquí, que es el valor mínimo, más la amplitud de clase. Y si usted ve esta fórmula, eso no es más que la suma de este límite que está en amarillo, este valor, más la amplitud de clase. Para ponerlo cómodo, ese número bajó aquí abajo. Mírenlo ahí, voy a irlo marcando. Estoy hablándole a ese grupo. Ahí lo puse así. Entonces,
Espérense un segundito. Otra. Entonces, ese número bajó ahí. Entonces aquí volví, le sumé la amplitud de clase y me dio ese. Después hice ese y así lo fui haciendo uno por uno. Luego, ¿qué hicimos? Contamos aquí de todos esos valores que están de este lado de aquí. Contamos cuánto caben en este grupo, cuánto quedan en ese grupo. Dice que habían 5. Hay, entre todos estos números, hay 5 entre 5.682 y 6.180. En ese rango hay 5 números. Eso fue lo que encontró el sistema. Y así lo hizo. Y contó aquí, contó en cada caso. El que no tenga una subrutina o no sepa usar hojas de cálculo, porque ojo con eso. Todo depende de la herramienta que usted utilice. Por ejemplo, el compañero ahorita habló de que Excel tiene una función ahí, eso es cierto, que hace eso. Pero eso es para que sepa usar Excel. El que no sepa usar Excel, entonces use el otro software que usted conoce, porque cada quien tiene su software diferente. Pero también, si no sabe usar ningún software, pues hágalo a mano. ¿Cómo lo hicimos a mano? Vamos a hacer un ching a mano para los que no tienen software. Es aburrido, pero lo voy a enseñar. Vamos a limpiar la pantalla y vuelvo para adentro para que lo vean. ¿Cómo se hace aburridamente? ¿Cómo se hace eso? Tengo la pantalla en blanco. Lo único que ya conto, que vamos a enseñar a contar. Eso es bien aburrido. Voy a echar esta columna para que quepan. Bueno, ahí. Sí, ancha. ¿Qué yo hice para contar este 5 que está ahí? Eso lo hizo el mismo programa, pero vamos a ver. ¿Cuántos números yo encuentro en ese rango? Leímos ese primero. 8.708. ¿Dónde cabe 8.708 en este grupo? Se contó ahí. El próximo que se leyó fue 8.743. ¿En qué grupo cabe? Ahí también se contó ahí. Luego va 8.371. ¿En qué grupo cae? En este. Se contó ahí. Luego pasamos, ya se lo pasé. El 7.890. ¿Dónde cabe ese? 7.890 cae aquí. Lo puse ahí. El 6.052. 6.052 va a caber aquí. Lo pongo ahí. El 5.807. ¿Dónde va a caber? 5.807. Ahí también. Pues vamos. El 7.000, que no voy a hacer esa columna, ya los otros se lo imaginan cómo lo hago. El 7.573. 7.573 cae aquí. Lo puse ahí. En ese. Luego, ese es para los que no tienen Excel ni nada de eso. El 8.609. 8.609 cae aquí. Lo pongo ahí. El 7.748. 7.748 va a quedar ahí. Y van 3. El 8.712 va a quedar aquí. El 5.000, 7.500 va por aquí. 7.500. El 5.682 está de primero ahí, que es la primera. El otro es 8.870. 8.770 va a quedar aquí. Y se fue ese. ¿Cuánto me faltan? El 6.265 va a quedar aquí. Y el último que está ahí abajo, que no sé cuánto es. Bueno, usted lo va a ir contando y después póngalo de verdad. Que aquí van a contarse 5, aquí se van a contar 4, aquí se van a contar 3. Pero usted lo que lo va poniendo ahí hasta que complete la cantidad. Eso es lo mismo que está haciendo la computadora por dentro. Lo digo que el tipo ya programó eso y lo hace. Pero eso que yo estaba haciendo con esos palitos, que es aburrido, es lo mismito que hace la computadora, lo único que ya no se lo enseña. Eso hubo que hacer un programa para que haga eso y decirle, mira, cada vez que aparezca un numerito de eso, cuéntame.
Y de ahí ellos sacaron esa su rutina de contar, pero eso tiene su programa por atrás que hay que hacer eso mismo que nosotros hicimos. Y se acabó. Luego que tenemos ya la columna hecha, bueno, ahora interpreta lo que significa cada valor de eso. Déjame ponerlo en colores blancos para que se podamos interpretar algunos. Solo estoy haciéndole eso a aquellos que no manejan el Excel, porque no lo han hecho por eso. Porque vi que hay gente que merece ayuda. Entonces, eso, por ejemplo, este 4, lo que quiere dejar dicho es que hay 4 familias que gastan en colegiatura entre 6.180.97 y 6.679.94 pesos. Los decimales, si quiere, no lo mencione, redondea ahí, eso depende de su presentación que quiera hacer. Si lo quiere decir aquí 6.680 o 6.679.84, eso ya es usted que lo decide. Este 7 lo mismo, dice que hay 7 familias que pagan en colegiatura entre 7.677.87 pesos y 8.176.84. Eso es. De la larga, eso tiene que darle la misma cantidad de datos que hay ahí, que son 42 datos. Mírenlo ahí. Eso lo hicimos. Si quisiéramos aquí calcular la frecuencia acumulada, mire que este 5, mírelo ahí, es el mismo 5. Luego ese 5 se sumó con este 4, vamos a irse lo marcando para que vea cómo es, pero eso lo saben ustedes. Y eso dio 9. Ese 9 le sumé ese 3 y dio 12, porque acumulado. Ese 12 con este 9 dio 21. Ese 21 con ese 7 dio 28. Ese 28 con ese 8 dio 36. Y ese 36 con ese 6 dio 42. O sea que eso es elemental también. Eso a uno ni le gusta porque es aburrido. Entonces, si quisiéramos ahora interpretar este 21, ese que está ahí, ¿qué me quiere dejar dicho de eso? Oh, que hay 21 familias, que ahí de alguna gente le escribí eso, que tienen que saber que las frecuencias acumuladas se interpretan diciendo menos que o menor que tiene que tener esa palabra. Eso le quiere haber dicho que hay 21 familias que gastan menos de 6.777.87 pesos en colegiatura. Menos de ahí, o sea, están de ahí para atrás. Ahí hay 21 familias. No me importa que tiene 42 o de cualquier número. Yo lo que sé es que hay 21 que están menos de ahí. Ya automáticamente esto calculó esta columna. Yo creo que ahí no tiene que haber ninguna pregunta. Por ejemplo, esta columna se obtiene dividiendo esta entre los mismos 42, entre el número de casos. Entonces, si quisiéramos interpretar este 16, eso lo que quiere darle dicho es que el 16.67% de la familia gastan entre 7.677.87 y 8.176.84 pesos en colegiatura. Se acabó. O sea que eso está fácil. Ya también se calculó esta columna. Entonces, esta columna se puede obtener igualito como se obtuvo esta, si quiere, o la obtiene dividiendo esa misma entre los 42. Por ejemplo, usted dividió 5 entre 42 y dio 11.90. Pues si quisiéramos interpretar vamos a coger este 19. Eso lo que me está diciendo es que el 19%, ese reino que estoy es aquí. Este 85. Eso es lo que nos está diciendo es que el 85% de las familias
tiene un gasto en colegiatura menor de 8,675.81 pesos. Y ya. Así se hizo eso. Bueno, entonces yo creo que ahí estamos bien. Quisiéramos calcular el promedio. Aquí también ya está todo montado. Vamos a limpiar la pantalla para que no haya todos esos garabatos ahí. Pero fíjense que eso usted lo puede hacer rápido, si tienen que hacerlo. Y como les dije, ya eso, si está hecho en una base de datos, los software lo hacen. Entonces, esto es más la interpretación y la crítica de los datos antes de hacer los cálculos. Por ejemplo, si usted hiciera eso con un software, con una base de datos grande, ya eso el Excel le patina ahí. Por ejemplo, nosotros manejamos bases de datos que tienen millones de registros, millones de datos. Entonces el Excel ahí empieza a gritar porque ya él no está bueno ahí. El Excel es, y más cuando tengo datos con muchas variables o muchos campos, como dicen en informático. Pues cuando pasa eso, entonces ya el Excel ahí no es mejor. Pero se puede hacer, pero ya un poco más complicado, porque para eso existen lo que se llaman manejadores de bases de datos. Entonces, esos gestores de bases de datos, así de informático también, esos ya te va para cualquier cantidad de datos, no importa si son grandes que sean también, porque hay datos grandísimos. Por ejemplo, si usted calculara si usted estuviera analizando el ingreso anual de las familias, y eso es mucho. Cualquier familia gana $1 millón de pesos al año. Entonces, cuando usted brega con números tan grandes y tantas familias, eso se empieza a complicar, pero los manejadores de base de datos, ellos resuelven eso. Eso están hechos para eso. Entonces, un estadístico tiene también que manejar más cosas, no solamente ya hoy día tienen que manejar la tecnología, porque que ya no se hizo para hacerlo así como lo estamos haciendo. Entonces, para calcular el promedio, debe calcular el punto medio. Mírenlo ahí, es la suma del límite inferior y el superior, y entre dos, y ahí llenó esa columna de eso. Y luego multiplicó el punto medio por la frecuencia, y entonces se sumó aquí, mírenlo ahí, y entonces eso lo dividió entre, mírenlo aquí, dividió es entre 42 y le dio promedio. O sea que eso usted lo sabe. Estoy haciendo un batido porque voy a cerrar esta clase de tema. La mediana, que también tiene su fórmula, la mediana le exige que calcule el punto medio, la posición de la mediana. Bueno, como son 42 datos, entre 2, ella quedó exactamente en esa fila. Como son 42, vamos a marcar esa fila con ese color extraño. Ya ahí esa es la mediana. En esa que está la mediana, pues, entonces, haciendo la fórmula que usamos de la mediana, que es igual al límite inferior, una fórmula larga que está por aquí. Déjame buscarla. Aquí, ya está por aquí. No se apure, no se apure. La mediana está por aquí. ¿Dónde que quiero la mediana? ¿La kurtosis? Está. Miren aquí. Esta fórmula es. Esa fórmula de la mediana es la que estamos mencionando allá en el Excel. Entonces, si nos vamos aquí, tenemos la mediana aplicada aquí y dice que es igual al límite inferior, eso fue lo que ustedes vieron, más la posición que es n entre 2, n42, menos, si ustedes ven la fórmula, ella resta el valor anterior aquí, que es 12. Y eso lo multiplica, esa diferencia la multiplica por la amplitud de clase que está por aquí, y digo, divide
primero entre la frecuencia simple, que es T9, y eso lo multiplica por la amplitud de clase, que es ese que está ahí, y le dio eso. Entonces le está diciendo que la mitad, no interpretamos el promedio, pero bueno, eso lo sabe usted. La mitad de las familias gastan menos de 7.677.87 pesos en colegiatura, menos de ahí. Usted vio que dio exactamente igual que eso, que este valor, mírenlo ahí, que dio igualito que ese. Ustedes saben por qué fue eso. Porque exactamente este valor, 42 dividido entre 2, dio exactamente 21. Entonces, por eso es que hace eso. Eso no necesariamente hay que sabérselo, pero sí, si alguien se lo pregunta, es por eso. Aquí mando a calcular la moda, no sé si la está haciendo bien, déjenme ver. La moda trabaja con la mayor frecuencia, yo creo que sí, que ahí que está, ahí bien en esa clase. La frecuencia mayor, no, entonces está mal, la moda está aquí, entonces hay que cambiar este 10 por ese 8, así. Este 10 por ese 8, porque es en la clase 8. Aquí hay que poner 8 también. Aquí también es para calcular la de 1 y de 2. Eso también lo estoy haciendo. Aquí tengo que restarle, vengo la anterior, como el 8, entonces aquí va la 7. La línea 7. Aquí va entre 7. Aquí también va la línea 8. Y aquí va la línea... Una pregunta, Faustino. Ajá. La moda es el valor que más se repite. Sí. ¿Pero por qué lo está haciendo por fórmula? Sí, cuando lo hago por la fórmula, porque esa es la otra. Eso es cuando tenemos los datos agrupados en clase. Porque si los datos están simples, vaya y coja lo que ya. La moda cuando lo hacemos así es porque ya nos dieron esta tabla de datos. Si no, coja lo de... Por eso, esa es la ventaja de manejar las bases de datos. Es que yo puedo calcular todos mis indicadores sin tener que estar usando datos agrupados en clase ni nada de eso. Si yo con mi base de datos calcule todo como tenemos los software y la cosa directamente de los datos individuales. Esto se creó como una forma de resolver el problema de los datos que nos daban antes en tablas. Entonces que todas estas facilidades las tenemos cuando ya podemos manejar datos en grandes masas, como está hoy el Big Data. Eso es para manejar millones y millones de datos. Entonces yo no puedo estar haciendo una frecuencia de esta para calcular un indicador. Ahora, ¿qué pasa si usted todavía tiene, o no todavía, usted pidió una data al Banco Mundial y ellos no te van a pasar a base de datos, ellos te van a dar ya los datos en una tabla? Entonces, ya yo quiero calcular la moda. Entonces, voy a hacer con este. Profesor, ¿me escucha? Yeah. ¿Me escucha? Sí. Profe, en la parte donde se multiplica el promedio por la frecuencia y también se divide la frecuencia por el promedio, que es en la otra columna, en la columna S, esas columnas, la otra. Aquí. No, PM por FI. Ahí. Ajá. Esa columna la calculamos solamente para practicar o la misma tienen algún significado al momento de interpretar o solamente es... No, la tienes que calcular para poder llegar a este número. Ok. Si tiene que calcular primero el punto medio, que es la X. Míralo ahí. Sí. Míralo ahí, es esa. Esa es esa. Entonces aquí quiero esa misma, pero multiplicada por esta. También aquí, como decía el profesor, esto se hace cuando usted tenga los datos clasificados en clase y frecuencia. Si eso no existe, si usted tiene una base de datos, entonces hágalo con la base de datos, no así. Esa parte... Okay.
Yo entiendo. Ahí tú ves por qué se obtiene esa columna. Es porque la voy a necesitar para dividir. Acuérdense que el promedio, le voy a pedir la fórmula ahí también, que es una falta, que ustedes tienen eso sabido hace mucho tiempo. Recuérdense que hoy estamos haciendo un repasito ahí, para que ustedes lo saben. Es la suma del punto medio, perdón, en este caso, punto medio por la frecuencia. Eso es lo que estoy haciendo, es la que en esa columna de PMF, punto medio por la F entre N, así que se calcula el promedio. Entonces aquí está dividiendo ese total, que es la suma, o sea, eso que está ahí, es lo que está en el numerador. Eso es el numerador. Eso es el numerador. Y la N es este 42, entonces se dividió eso entre 42 y dio este número que era aquí. Por eso era que lo necesitaba. Y ahí lo tiene. Ya ahí sabe cuánto da la media aritmética o el promedio, pero cuando tiene esa dificultad de que, porque vuelvo y le reitero, todo depende de que usted tiene a mano. Pues esas herramientas, esas fórmulas, las desarrollaron los estadísticos cuando se vieron en crisis. Aquí yo tengo que resolver problemas. Entonces hicieron eso. Pero no necesariamente eso yo lo tengo que aplicar. Por ejemplo, una tabla como esa, a mí me manda a alguien que le haga un trabajo estadístico y me dice que le presente esa tabla, he hecho un par de malas palabras. Hoy, ¿por qué? No, porque para eso yo tengo una aplicación que te calcula todo eso y yo no tengo que usar una tabla como esa. Pero ¿qué pasa si él la quiere? Entonces yo tengo que saberla hacer y estar consciente. No, yo quiero ver cómo salió eso. Que voy a un organismo de Naciones Unidas a presentar mi análisis y quiero eso. Y como el cliente, hay una frase que dice, el cliente siempre tiene la razón. Y si no la tiene, hay que buscársela y dársela. Bueno, aquí esto es si se quería calcular la media geométrica. Entonces, la media geométrica, sabemos la fórmula que es igual a los logaritmos, el promedio de los logaritmos multiplicado por la frecuencia, que es lo que se está haciendo ahí, y con eso se calculaba la media geométrica. La media geométrica tiene su fórmula por aquí. Vamos a conseguírsela para que la vean a los que no han podido leer el documento despacio. Pero la media geométrica, su aplicación no es en casos como ese ejercicio que estamos haciendo ahí. La media geométrica, como ya vimos, se utiliza cuando yo tengo un conjunto de datos que están organizados en el tiempo. Mírenlo aquí, por ejemplo aquí. Porque la media geométrica, su objetivo es ver cómo una variable se comporta en el tiempo. Entonces yo quiero calcular su promedio para tener un comportamiento general. Por ejemplo, vamos a poner que ustedes, yo no sé quién trabaja el presupuesto de la institución o de su departamento. Entonces ustedes le van a dar el presupuesto aquí. En vez de tener estudiantes aquí, como dice ahí, coja el valor del presupuesto desde 2011 hasta 2021. Entonces usted calcula cuál fue el presupuesto promedio, cuál es el presupuesto promedio que a usted le han dado desde el año 2011 hasta 2021. Y usted ese promedio lo tiene que calcular con la media geométrica. En el ejercicio que estamos haciendo ahorita, la media geométrica ahí no aplica, ahí se hizo fue simplemente para comparar de que ella era menor que la media aritmética, porque la media geométrica es para datos que están organizados en el tiempo. Por ejemplo, ustedes, y por lo general son datos que tienen un comportamiento ascendente o cosas así. Por ejemplo, el presupuesto cada vez de las instituciones es más alto, porque el presupuesto de este año se calcula en base al presupuesto del año pasado, más lo que voy a hacer que no se había hecho. Pero por lo general, la media geométrica aplica, vamos a poner en las ventas. La compañera que de la Dirección de Compatibilidad Gubernamental
a ella le conviene más la media geométrica prácticamente que la aritmética, a pesar que la aritmética le conviene. ¿Por qué le conviene? Porque la aritmética es, si ella quisiera ver, vamos a poner cuál ha sido, las instituciones del Estado casi no tienen ingresos, o sea, no se le analiza por ingreso, sino por gasto. Entonces ella puede tener el gasto de muchas instituciones que sean similares, por ponerte un ejemplo. Entonces ella coge aquí, tiene el gasto de todas esas instituciones y quiere ver cuál es el gasto promedio, la variabilidad, etcétera. Entonces aquí le conviene la media aritmética. Ahora, ¿qué pasa si ella quiere darle seguimiento al gasto de una institución durante un periodo de tiempo? Entonces aquí le conviene calcular la media geométrica, porque ese, como le dije, los indicadores estadísticos, lo que usted más tiene que saber es cuándo aplica cada uno y por supuesto con qué información cuenta, porque hay veces que te dice, bueno, este aplica cuando se pasa tal cosa, sí, pero eso no está pasando porque hay otros elementos que están, bueno, pues mira a ver qué usted puede hacer ahí, porque para eso está la parte inteligente del individuo. Entonces, así se hace eso. Si siguiéramos en nuestra tabla que estábamos viendo, estos cálculos que se hicieron en esta zona aquí, vamos a ponerle de otro color, eso era porque se requería calcular la media geométrica. Entonces, se hizo eso, porque no se ve eso. El colorcito que se vea es azul. Ahí es por eso, porque se hizo eso. Entonces, te quería calcular la media geométrica, pues entonces se calcularon esa parte que estaba ahí. Pero eso es porque se hizo todo en una misma tabla, porque todo eso que usted se le está pidiendo, usted lo puede hacer en una tabla y no tiene que... Aquí se hizo para calcular la media armónica, entonces, que se dividió la F entre el punto medio. Entonces se hizo ahí. Y aquí se calculó la desviación media, que también eso se requiere. La desviación media, ¿para qué se calcula? Para determinar la variabilidad entre elementos y la varianza. Después que tengo mi varianza, sin problema, me llevo aquí, entonces se calcula la desviación estándar y el coeficiente de variación, que son los indicadores finales que sí me dicen si un conjunto de datos se diferencia mucho. Por ejemplo, calcular el CB aquí, coeficiente de variación, que dividir la desviación estándar, pero eso está en el ejemplo ahí en el documento. Yo estoy diciendo cosas que usted no ve. Usted divide eso entre el promedio que está por aquí. Ese es el promedio. Mire, eso se dice entonces, si esos datos fueran reales, eso les está diciendo a ustedes, ahí en esa, allá para terminar, que se nos está venciendo el tiempo, solo poder responder preguntas. Eso les está diciendo que sí, que el gasto de las familias en colegiatura no es muy disperso, no hay mucha diferencia entre uno y otro. O sea, ese coeficiente dio menos del 16%. Eso quiere haber dicho que sí, que hay una homogeneidad entre el gasto de una familia y la otra. Eso es lo que le dice eso. Bien, pero eso usted lo podía hacer todo ahí en esa sola tabla o en tablas diferentes, como usted quiera, porque puede ser que cada persona tiene un estilo de hacer cosas. Entonces, eso no podemos evitarse. Le puse en la plataforma, así se dice, una práctica general. Eso es para que usted practique todo, a ver si... Y entonces, ustedes la suben de nuevo, yo me doy cuenta que sí, que ya también, y lo suelto de esos temas, que lo voy a soltar como quiera. Y entonces, en la próxima clase, es importante que lo sepan, nosotros nos vamos a meter en esos temas. Hay unas partes que lo vamos a pasar medio rápido y otras un poco más lento. Nosotros nos vamos a meter, ya yo tengo mi cosa aquí desarrollada, lo que falta es dar una revisioncita que voy a hacer esta tarde. Y entonces vamos a entrar en este tema de probabilidad.
Las probabilidades es importante saberlo porque la vida es probable. Entonces tenemos que saber calcular la probabilidad de lo que sea. Por ejemplo, se requiere calcular la probabilidad de que Paola Michelle Rivas de la Cruz consiga un aumento de sueldo el mes que viene. Calculamos esa probabilidad y entonces ella dice, sí, pues puedo coger prestado o no, porque me va a aumentar el sueldo. Entonces para eso se calcula la probabilidad. Es para, las probabilidades aplican a cosas a futuro. No se calcula la probabilidad para lo de ayer. Ya eso es pasado y en lo que pasó, pasó. Buenas tardes. En el ejercicio 2 creo que estoy confundida. ¿Cuál es el ejercicio 2? Así lo... Sí. Está preguntando, ese de Mabelki Encarnación. Está como preguntando, puede compartir esa práctica, maestro. Cuando dice esa práctica es eso que estamos moviendo. Eso lo preguntó Saris. Eso está donde quiera. Yo le puedo pasar esa hoja igualita que eso que estamos viendo y yo no se lo puedo pasar. Porque eso ya es... Eso, el libro es construirlo en el Excel. Yo se lo paso. El PM es el punto medio, sí, eso se llama el punto medio. Es el punto medio de clase. Sí, ok, dice Sari que sí, que es elegible. Entonces, esa hoja de sí, eso me pasa. Muchas gracias. Sí, va. Le voy a pasar esa hoja, la voy a subir en la plataforma porque así la cogen, la ven todo. Pero yo vi que hay gente que lo hace igual. Entonces, en la práctica que hicieron, varias personas aplicaron ese mismo criterio y otros usaron otro, porque también el Excel tiene otro comando que se llama frecuencia, que también hace eso. Pero tienen que entonces saberse su Excel, esa es otra cosa. Y lo que no, para hacer eso, si el Excel tiene una gran cantidad de indicadores estadísticos ya preprogramado. El asunto suyo es cuando el dato se prepara para que lo use con eso y a qué llega. Eso es lo. Entonces, ¿qué hora es? No quiero pasarme, que algunas veces se te van callados ahí. Me quedan 3 minutos. Pregunta, queja, duda. Esto lo van a tener en su mano a partir de mañana. ¿Aló? Se fueron. Estamos aquí, profesor. Sí, muy bien, muy bien. Mañana, para tenerlo a mano. Sí, y así en la próxima clase hablamos todo el mismo idioma. Porque hay que Profesor, una pregunta ya fuera de, ya que terminamos. Uh-huh. Actualmente hay maestría de estadística en la universidad programada. Sí. Hay una que la están cursando los estadísticos, inclusive los profesores de la mayoría no son. No, por ejemplo, como aquí hay muchos jóvenes en este grupo, quizá algunos se interesa por hacer una maestría en estadística. Sí, la hay en la UAS. Y decirle, como usted me ha dicho, los profesionales del área de estadística están muy demandados. Sí, son un poco. Prácticamente, si usted comienza a buscar algunos para hacer algún trabajo, son bastante escasos y difíciles. Sí, son muy escasos. Y cada vez lo piden y no hay, inclusive para dar clases son pocos. Porque como el dar clases exige un poquito más que también el conocimiento, exige también que a usted le guste dar clases, que tenga la destreza de comunicarse con la gente, de soportar gente, porque no es fácil. De flexible, porque no todo el mundo entiende las cosas tan matemáticas. Entonces ahí también se requiere cierta paciencia. Entonces hay personas que no interesa eso. Inclusive nosotros tenemos estudiantes de estadística que se gradúan con excelente calificación. Digo, oye, te vamos a proponer para que trabaje con nosotros en la docencia. No, porque yo no tengo paciencia para
tratar con tanta gente y gente de diferentes tipos. Sin embargo, ese es el fuerte de todo profesional, es saber tratar al que no sabe, porque si va a tratar al que sabe, como que eso no tiene mucho sentido. Entonces, lo correcto